Dios le bendiga, hermanos. Estamos un poquito pasado de hora, pero aquí estamos. Tenemos aquí. There you go. Estamos listos. Amen. Estamos estudiando la epístola a los hebreos en este estudio del martes. Y la semana pasada nos quedamos en el capítulo 12, apenas en la primera parte. Vamos a ahora seguir con la segunda parte del capítulo 12 y a ver hasta dónde podemos llegar. Las instrucciones en este capítulo 12 y las instrucciones en el 13 son prácticas, son para la vida cotidiana. Ya el autor sagrado terminó sus advertencias que estaba haciendo. En el 11 nos muestra claramente los ejemplos de aquellos héroes de la fe. Y ahora estamos en el 12. Y él usa algunos ejemplos en este capítulo 12. Usa algunos ejemplos de personas que uno debe tener cuidado de no ser como ellos. Y aún todavía hay advertencia, algo diferente ahora, pero hay advertencia en cuanto a no despreciar uno la gracia de Dios. Y entonces es algo que debemos de, pues, tomar en serio. Y vamos a recordar que estos hebreos estaban sufriendo persecución. Okay, entonces muchos de ellos estaban pensando regresar atrás al judaísmo, abandonar el evangelio. Entonces algunos de ellos habían sufrido bastante. Según el capítulo 10, el verso 34, parece ser que algunos de ellos habían perdido sus bienes por persecución, haya sido por parte de la familia, haya sido por gobernantes, no sabemos, pero algunos de ellos habían sufrido por el evangelio. Entonces estas advertencias son claras y nos recuerda a nosotros claramente de que a veces, aunque uno piensa de que las cosas van tan bien, vienen cosas extrañas como nos pasó con este virus. Nadie se imaginaba que el coronavirus iba a ser lo que hizo, y lleva más de un año ya con esto en el mundo. Ahora en este país estamos llegando ya al final de este problema. Sin embargo, otros países como India, es como que apenas tienen el comienzo otra vez, y son miles y miles los que están muriendo. Entonces, no solamente India, también Brasil y otros. Nadie se imaginaba eso. Uno debe tener la palabra de Dios guardada en nuestro corazón. Y ella debe de ser, entonces, claramente que dar fruto a nuestras vidas. Porque las cosas no son siempre de rosas. A veces vienen problemas difíciles. Personalmente, o a toda la comunidad cristiana, como ha ocurrido con esto del coronavirus, claramente. Así que vamos a leer un poquito el capítulo 12. Y tenemos aquí el ejemplo ahora, él usa el ejemplo ahora de Esaú. Esaú era el hermano de Jacob, y entonces Esaú y Jacob en combinación. Jacob era un hombre tramposo, igualito a la mamá. Era un hombre, diríamos, un hombre corrupto en realidad. Sin embargo, Jacob tenía deseos de la bendición de Dios. Dios lo usó a él, o sea que Dios tenía un plan para Jacob. Sin embargo, Esaú vemos que no tenía intenciones, no tenía deseos de las cosas, hoy día diríamos del evangelio. No tenía deseos. Para él la vida era a diario, satisfacción, como diríamos, instantánea. Es como lo estamos viendo hoy día en la cultura, y en tantos creyentes que quieren las cosas así rápido. Entonces, pero vemos lo que Dios habla del peligro de ser como Esaú. Muy peligroso. Jacob, Dios lo moldeó con la disciplina, pero Esaú era muy diferente. Y si quieres conectar el tema de fe, aunque Jacob era tramposo, él creía en la promesa de ser not the firstborn, el primogénito, pero correcto. Por eso hizo las trampas a esa. Exacto. Y la mamá también, porque ella sabía, Dios le había hablado antes cuando estaba embarazada. Entonces ella tomó una decisión
que como mamá no está tan bueno porque tiene 2 hijos, right? She played favorites, pero ella tenía fe en lo que Dios había dicho. She believed in that promise. Y Jacob también. Esaú no creía, no tenía fe para nada. He sold his birthright, not even thinking about it. So, vemos héroes de la fe y aquí hay uno que no tenía fe y prefería vender sus derechos por un plato de comida porque no tenía en cuenta las promesas de Dios. So, continuing with that faith topic. Qué necesario es tener ese deseo de recibir la bendición de Dios. Uh-huh. Y en realidad es lo que Jacob quería, y por eso Jacob, Dios lo había llamado, lo había escogido como patriarca. Pero no es por esa razón que Jacob agradó a Dios porque ya Dios lo había escogido, sino es por la actitud de Jacob, sus decisiones. Esaú tuvo las oportunidades de hacer buenas decisiones. Así que aquí claramente que vemos de que no lo hizo así. Ok, vamos a leer del verso 12, ¿no? Okay. Si quieres darle un poquito para arriba para que lo puedas. It's the middle one? No, that one. The left one. Okay, got it. Levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas, enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, ni a la voz que hablaba, y que quienes la oyeron rogaban que no les hablara más, porque no podían sobrellevar lo que se les ordenaba. Incluso si una bestia toca el monte, será apedreada o atravesada con una lanza. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. En aquella ocasión la voz de Dios sacudió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y, con esa misma gratitud, servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Note muy bien el ejemplo que da el autor sagrado ahí claramente. Y quiero que ustedes, regresando otra vez a Esaú, la advertencia claramente es: levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas, enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Pero luego dice: procuren vivir en paz con todos y en santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Procuren vivir en paz con todos. Pablo dijo de que hasta donde uno pueda debemos estar en paz con todos. Hay veces que no podemos estar en paz con todos porque las otras personas no quieren, pero lo que sí es esencial es que debemos de vivir en santidad, como dice aquí el autor, sin la cual nadie verá al Señor. No nos engañemos. Dios nos llama a vivir vidas santas, vidas que agradan a Dios. Entonces la advertencia sigue y dice: tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Esa raíz de amargura claramente que cita Deuteronomios 29:18, donde Dios le había dicho a Moisés que le dijera al pueblo: asegúrense de que ni un hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Esa raíz de amargura es una de separarse, es una de que causa daño a otros, instándolos a irse al mundo, al pecado, atrás. Entonces tenemos esa advertencia, otra vez recordando que el creyente no es una isla, no está aislado. La vida cristiana es una que vivimos con otros creyentes. Lo que afecta a un creyente va a afectar a toda la comunidad cristiana, claramente. Entonces, si un creyente está en pecado, va a afectar a todos y va a traer descrédito al evangelio. Entonces, dice que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano. Un libertino es un fornicario, es un inmoral sexual, es alguien que vive una vida inmoral. Entonces, dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya saben ustedes que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. En el caso de Esaú, no tuvo oportunidad de arrepentirse para recibir esa primogenitura. En este caso se nos deja a nosotros el ejemplo de tener cuidado, de no caer de la gracia, de no separarnos de Cristo por andar haciendo cosas que uno no debe de estar haciendo. El autor aquí no está hablando de un problema, de una caída y que la persona se arrepiente, está hablando de alguien que está haciendo ya, dice, tengan cuidado que entre ustedes, algo que se conoce, que no haya ningún fornicario, ningún libertino entre ustedes. ¿Por qué razón? Porque contamina al cuerpo de Cristo. Entonces a toda la comunidad, uno no puede pensar de que yo voy a la iglesia, yo entro, yo salgo, no sé nada, no quiero saber nada. En realidad no somos una isla, necesitamos la comunión con los hermanos. Eso no es un secreto. A ver, Anet. Como dimos antes también, todo esto, aunque tenemos capítulos y versículos para estudiarlo, todo esto fue escrita como una carta, y esto conecta con lo que estudiamos la semana pasada. Entonces, este capítulo antes, cuando dice que estás corriendo con esos testigos de los héroes de la fe que vinieron antes, pero dice, si quieres seguir corriendo y permanecer o perseverar, tienes que quitar lo que es what holds you down, the weights, los pesos. El peso de las cosas. Y el pecado que fácilmente te engaña. Correcto. The sin that so easily entangles you. So, lo está diciendo ahí, y ahora está diciendo, y si hay personas que están viviendo así, es una manera de cortar esas cosas o quitar los pesos, el pecado que engaña, que it wraps itself around you, es tener cuidado con las personas en la iglesia también que están viviendo así, porque no están interesados en perseverar, están interesados en ser mundanos, en ser como Esaú, ese ejemplo. No van a perseverar porque no están interesados en lo que Dios tiene y de verdad no tienen fe en lo que Dios ha dicho, because they're not living by faith. Correcto. Y como Esaú no le importaba para nada las cosas de Dios, a veces, ¿cuántos hermanos no vienen a la iglesia? Pero el hecho, aunque parezca como que le importan las cosas de Dios,
su vida, si es inmoral, si es una vida mundana, entonces muestra que en realidad no les interesa, aunque lo aparente, no les interesa. Porque si les interesara, no estarían haciendo lo que están haciendo. Y mucha gente dice, es que no sabes, no me puedes juzgar. Es que sí sabemos y no tenemos que juzgar. Porque la manera que nos enteramos si la persona de verdad está viviendo una vida de santidad es por los frutos. Si uno está perseverando y sirviendo al Señor, vas a tener frutos del Espíritu, no frutos de la carne, que Pablo habla en Gálatas y nos da el ejemplo. Entonces, si estás viviendo, llegas a la iglesia, o como yo digo, siempre he dicho con los jóvenes antes, es jugar iglesia, right? You play church. Cuando yo y mi hermana éramos más chiquitas, nosotras jugamos iglesia aquí en la casa, afuera. Yo predicaba, mi hermana Melissa colectaba la ofrenda, hacíamos un servicio chiquito, ¿no? Pero es que eso es lo que nosotras vivimos, lo que vimos, y así jugábamos. Pero hay personas que llegan a la iglesia y es jugar iglesia. De verdad no han tenido un encuentro con Dios o no están caminando con Dios y están viviendo vidas como Esaú. Y dicen, wow, yo llego, levanto mis manos, lloro, brinco, hago todas esas cosas, pero después salen y sus vidas están, ¿qué? ¿A dónde está la santidad? Y ahí lo que se ve no son frutos del Espíritu, más son frutos de la carne. Y eso es lo que dice aquí el autor. Tenemos que tener cuidado con esas personas que están viviendo vidas de esa manera. Watch out for that. Eso no nos van a beneficiar a nosotros. No nos va a ayudar. That's going to take us further from the Lord. Nos va a quitar I don't know. Pull us from the Lord. Nos va a alejar más. Alejar más, yes. Exacto. Y claramente que el otro ejemplo que da el autor sobre Israel y cómo se acercaban ellos a la montaña y cómo la presencia de Dios los espantaba, que aún Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Noten el contraste entre el pacto antiguo y el pacto nuevo, y la diferencia del pacto nuevo y la realidad del pacto nuevo, que tenemos al Dios eterno habita en nuestras vidas. Somos templo del Dios viviente. Eso es algo que debemos de tomar con seriedad, y nos muestra qué maravilloso es que por medio de Cristo Él habita en nuestras vidas, y no tenemos que tener el miedo que tenían ellos, pero hay un llamado al respeto a Dios, hay un llamado claramente a tener cuidado, porque Dios es un Dios que es amor, pero dice también Dios es un fuego consumidor, es un fuego que todo lo consume. Entonces, de ahí que Pablo, hablándole a los corintios en capítulo 11, les habla de cuando vengan a la mesa del Señor, examínense, cuando vengan a la Santa Cena, examinen sus vidas, júzguense ustedes mismos para que Dios no los tenga que juzgar. Cuando uno se juzga a uno mismo, entonces uno se arrepiente, o debe ser así. Y así entonces Dios no lo tiene que juzgar a uno por falta de arrepentimiento. So, estas enseñanzas, estas advertencias, vienen siendo parte de la vida cotidiana nuestra, donde debemos recordar claramente que la vida cristiana es una de que, aunque no es de rosas, es una vida que la vivimos en Cristo y para Cristo. Y nuestra vida debe de reflejar esa comunión con Dios. So, Dios nos llama a tener comunión con Él todos los días, no solamente en la iglesia o en otros eventos, sino todos los días debemos tener comunión con Dios. Eso es la vida cristiana. Y debemos de hacerlo con toda seriedad. Amén. Todos los ritos del pacto antiguo quedan a un lado. Qué maravilloso. Con el pacto nuevo. You got here, didn't you? Seems like we're back online. Oh, should I not eat this root beer candy? Should I wait till after? Yeah, I think you're back. Yo creo que estamos en vivo otra vez. Se nos cayó el internet, hermanos.
Sorry. Pedimos disculpas. It's live. Ya estamos en vivo otra vez, parece ser. Bueno, qué bueno que por sí solos se reconectaron los dos. Amén, hermanos. Excuse me. Ok, seguimos en el capítulo 13. Yes, sir. Entonces, siguen los consejos otra vez de la vida cotidiana. Y entonces, Which is pretty normal for a letter. que es normal. Terminar con, not consejos, pero con how you live or how you should live. Exactamente, con amonestaciones. Son consejos de amonestando a vivir una vida que agrada al Señor. Muy bien, entonces, el capítulo 13 tiene lo que le llamaríamos los deberes cristianos. Y vamos a comenzar del verso 1 en adelante al versículo 6. Y entonces de ahí seguimos entonces con los otros versos. Noten cada uno de ellos. Yo creo que ahí en YouTube lo que podemos ver es que parece ser de que entonces el chat se desconectó, así que si usted quiere dejar comentarios, seguro que va a tener que dejarlo como los comentarios regulares. Aquí en el celular me dice que YouTube no me está pero sí parece estar conectado porque está marcando que está conectado. Well, let me post something. Ponle ahí saludos. Ok, eso sí está trabajando el chat entonces. Muy bien. En Facebook lamentablemente aquí no lo puedo ver. Tú lo puedes ver ahí, ¿está todo bien? Yep. Ok. We're good. Ok, So entonces verses 1 through 6. vamos a leer del verso 1 al 6. Okay. Muy bien, perdimos el hilo aquí y lo estamos recobrando, así que no se preocupen, ya recobramos el hilo. This is what happens when you're live. Ya, esto es... Que el amor fraternal permanezca en ustedes y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos, y también de los que son maltratados como si ustedes mismos fueran los que sufren. Todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho: no te desamparé ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Muy bien, entonces noten, número 1, que el amor fraternal permanezca en ustedes. El amor es una enseñanza que el Señor Jesús hizo énfasis en ello. El amor al prójimo, el amor entre los hermanos. Y luego dice, y no se olviden de practicar la hospitalidad, algo que era sumamente esencial en aquellos tiempos. Que no había forma claramente para las personas quedarse en lugares, hoteles como hoy día. Entonces, porque sin saberlo algunos hospedaron ángeles. No sabemos si está hablando a lo mejor de Lot y la esposa cuando llegaron los ángeles, o está hablando de personas que en realidad hospedaron ángeles sin saberlo. Entonces, el versículo 4, vamos a poner atención en esta versión,
todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a su cónyuge, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Este versículo es muy importante porque note que el amor entre los hermanos, ahora aquí en cuanto al matrimonio, la Reina Valera 60 lo lee en el indicativo, en lo cual dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta otra versión que leímos, que es la Reina Valera contemporánea, dice, todos ustedes deben honrar su matrimonio. Es más cortante. La nueva versión internacional dice, todos tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. A ver, Anet, ¿tienes algo más ahí que...? Well, I think I like it in English better. Porque aquí dice, todos ustedes deben honrar su matrimonio, like it's your personal marriage. Pero en la otra versión, honrosa sea en todos el matrimonio, in the English, it's saying for everyone, not just married couples. Honor marriage. Entonces el matrimonio debe ser honrado entre todos. Bueno, Not just parejas. Deben honrar su matrimonio. Correcto, pero dice todos ustedes. Yes, but that's saying su matrimonio, Correcto. your own marriage. When it's really, I'd like the other versions, está hablando, this one, tengan todos en alta estima al matrimonio. Y la fidelidad conyugal. So, in inglés, that's what it says too, to honor marriage with everybody. Porque hay algunos que no miraban al matrimonio as something serious, pero también tienes a personas, if you want to talk about infidelity, right? El adulterio puede ser una persona soltero who doesn't have his own marriage. Entonces es honrar todos los matrimonios, not just your marriage. Correcto. Honor marriage. Correcto. El matrimonio es honroso. Sí, yo creo que la nueva versión internacional lo dice muy bien. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. No es nada más para uno nada más, sino que es para todos. Yes. Y el matrimonio, porque hay también personas en ese tiempo y ahora también que dicen el matrimonio que es un papel, right? It's a piece of paper, marriage. Como que no es tan importante. O hay personas que no pelean por sus matrimonios porque piensan, it's not significant, no importa. Y aquí dice, en alta estima, tengan todos en alta estima el matrimonio. El matrimonio es algo honroso. Es algo que debemos de cuidar, proteger, de tener tiempo en I don't know, like una planta, que debes de cuidar de la planta, de echarle agua, de ayudar a esa planta a crecer. Es algo de lo que nosotros debemos hacer en nuestros matrimonios. Cosas pasan, y es importante que la pareja sigue honrando esos vows. I got Sí, it, vows. y créanme que a mí muchísimas personas me han dicho eso mismo. Es solamente un papel, es todo. Entonces, yo lo que les repito es, si es un papel nada más, entonces ¿por qué no lo firman entonces? Simplemente, ¿no? Si es un papel, fírmenlo entonces. Pero la idea de todos tengan todos en alta estima el matrimonio. Debemos recordar de que el matrimonio, claramente que hoy día, desde que se aprobó de que las personas, que dos hombres se pueden casar, dos mujeres, el matrimonio poquito a poco ha ido declinando. Menos personas se están casando últimamente. Y es triste que eso está ocurriendo aún en las iglesias. Estamos viendo que la gente espera más tiempo para casarse, uno por sus estudios, por sus carreras que quieren llegar a completar, pero muchísimos creyentes están viviendo juntos en concubinato sin casarse. Entonces vamos a recordar de que el matrimonio que está hablando aquí es entre un hombre y entre una mujer. Pero si un hombre y una mujer viven juntos sin casarse, están siendo libertinos o fornicarios.
Ese es un pecado. Dios nos llama a purificar nuestras vidas. Hay que honrar el matrimonio. Algunos viven juntos sin casarse, siendo cristianos, entre comillas, y luego están planeando el anuncio para comprometerse, luego están planeando el anuncio para la boda, todo a su tiempo. Mientras tanto viven juntos, tienen sus relaciones entre ellos mismos. O no viven juntos, pero están durmiendo Están juntos. durmiendo juntos, correcto. Hacen todo menos casarse. And that's a problem. Entonces, eso claramente que es muy peligroso, y de ahí la advertencia de que a los fornicarios y a los adúlteros Dios los va a juzgar. Claramente que tener relaciones fuera del matrimonio, a un hombre casado o una mujer casada, claramente con otro, sea otra persona casada o sea soltero, es pecado. De ahí que dice, y la fidelidad conyugal. La 60 dice, y el lecho sin mancilla. El lecho matrimonial no tiene es honroso delante de Dios. Tener relaciones sexuales entre un esposo y una esposa es honroso delante de Dios. El problema es cuando se comparte con otra persona. Entonces ahí viene el pecado. Entonces algunas personas que yo he casado andan con su lista de votos que ellos mismos van a decir, y cómo se van a decir los votos y todas esas cosas. Se ve tan bonito en las películas y en lo demás, pero a mí lo que me importa no es tanto lo bonito que se vean los votos en la ceremonia, o algunos hacen algo parecido ya en la recepción, sino es en realidad, por eso yo les leo los votos que yo siempre les leo, y es de que tienen que ser fieles, o que ellos prometen ser fieles delante de los testigos que están ahí, en pobreza, en riqueza, en enfermedad, en lo que pase, y se van a guardar el uno al otro solamente. Esos son los votos que cuentan. Y cumplir esos votos que cuentan. Si uno piensa de que nadie lo está viendo, vamos a recordar que Dios está viendo. Y que si alguien piensa de que puede jugar con Dios, leímos en el último verso del capítulo 12, que Dios es un fuego consumidor, un fuego que todo lo consume. Dios es amor, pero Dios también es nuestro juez. So debemos entonces recordar estas cosas antes de pensar de que eso no aplica para mí. O como dije el domingo, entonces saben que está mal, pero entonces cuando llega el día de la Santa Cena, antes no venían a la iglesia, porque la Cena del Señor había un solo culto, y luego cuando hubieron múltiples cultos, ya entonces no sabían por qué, pero luego se abstienen de la Cena del Señor. Eso no tiene sentido. Quiere decir que saben que están mal. Deben de recordar que Dios es un Dios que todo lo consume. Estas advertencias nos deben de tocar a nosotros y recordar de que somos humanos y debemos de mantener nuestra vista y nuestros oídos fijos en la palabra de Dios. Si estamos casados, fijos en nuestro cónyuge. Aunque haya problemas entre el cónyuge, debemos de mantener nuestros ojos y nuestros oídos fijos a nuestro cónyuge y no andar mirando a otro lugar, porque no podemos mirar a otro lugar por la sencilla razón de que entonces estamos entrando en el adulterio. Very true. I think YouTube just got out. YouTube no se recuperó de la caída, así que tendremos que subirlo cuando acabemos el estudio aquí de Facebook. Muy bien. This would have been, bueno, aquí está hablando mostly to who? Jews. This would have been en ese tiempo la iglesia hablando a especialmente los gentiles que se convirtieron, a serle fiel a una esposa sería tan diferente de lo que ellos vivían, experimentaban en sus vidas antes. Vidas donde tenían, más de una mujer, o había en la adoración a esos dioses, usaban sexo y cosas así. Es importante acordarnos de que si te vas a casar es algo honroso
es bueno, pero es algo importante y algo de que debes cuidar. If you're going to do it, you need to be serious about doing it. It's not a joke. No es un juego. No es un día decir, ok, me voy a casar y ya se casan y después dicen, ya no te amo y let's get divorced. Eso no es honrar al matrimonio. Y tomar esos votos es algo importante. Y lo que estamos viendo hoy en día pasar, vi un artículo, no lo leí, ok, pero vi que la hija del actor Will Smith, la hija, salió, ya es una jovencita, ¿no? Y salió y dice que es polyamorous. Poliamorosa. Que dice que no entienda por qué el matrimonio es tan restrictivo, so restricted. Restrictivo, sí. Que una mujer, un hombre, con una pareja nada más, que debemos de poder escoger y amar a más de una persona a la misma vez. Todo eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo y lo que están escuchando nuestros jóvenes. Otra vez, esta es una jovencita que sale famosa diciendo es lo que yo pienso y lo que yo creo, porque no me gusta la idea de un hombre y una mujer o dos personas que se van a juntar, permanecen así, cerrados, esa relación. Quieren relaciones abiertas. Pero eso no nos enseña el Señor. Y hay razones por las cuales debemos de proteger nuestros matrimonios. Pero es algo importante porque eso es lo que estamos escuchando, estamos viendo ahora. Si tienen jóvenes en la casa, es lo que ellos están escuchando. Es lo que sale que es popular ahora. Probar esto, tratar esto. Hey, try this out. Debemos de tener cuidado y también hablar con nuestros jóvenes. So, si tienen jóvenes en la casa, es algo de que, eso puede pasar. Pueden llegar con preguntas sobre eso. Ya, cuando se aprobó de que 2 hombres, 2 mujeres podían contraer el matrimonio, advertimos de que ese era el comienzo para toda otra aberración. La idea de dos casándose, hay algunos que han querido casarse, 3, un hombre, 2 mujeres, o 3 hombres, o 3 mujeres. Y entonces hay grupos así que se llaman poliamor, cosas así. Uh-huh. Y entonces que para ellos no es algo que entre 2 personas. Todo esto realmente que son aberraciones que habíamos advertido. Todo esto es el diablo mismo queriendo destruir el matrimonio. Si el matrimonio se destruye, la sociedad se destruye, porque necesita el matrimonio. El matrimonio sostiene, es la fibra de la sociedad, sostiene la sociedad. Es necesario que haya un padre y una madre. Es esencial, así Dios lo estableció en el huerto del Edén. Todos sabemos muy bien el problema cuando falta el padre, cuando falta la madre. Cuánto hace falta de que estén ahí dos. Esto causa una destrucción de que la gente no se va a casar ya casi y luego se van a casar en grupos, y eso no es un matrimonio y no va a durar. Y el problema es que así quieren adoptar niños o quieren tener niños, entonces usando los elementos del uno y del otro. Entonces se divide ese matrimonio de 3 personas. Y ahora, ¿quién es el padre y la madre? Y qué confusión para esos niños. Debemos de recordar que nosotros, tal vez no podemos hacer nada por lo que otros hacen, pero nosotros debemos de respetar el matrimonio, mantener y honrarlo, y con eso mismo enseñar a los hijos nuestros y a nuestros nietos eso mismo, que ellos honren, que es honroso el matrimonio, uh-huh, que es algo bueno, que es algo que ellos deben de respetar, para cuando ellos sean adultos, ellos también respeten el matrimonio, aunque los demás no lo estén haciendo. El verso 5, claramente, que nos recuerda
nos recuerda los consejos en cuanto a la familia, en cuanto al amor a los demás, consejos en cuanto al matrimonio. Sigue cuando dice el versículo 5, vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Así que podemos decir, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Claramente que aquí el autor cita 3 textos del Antiguo Testamento: Deuteronomio, Josué y luego el Salmo 102. Salmo 102, no es Salmo 102, el Salmo 118, perdón. Entonces, noten claramente de que, como dije yo ya, habían creyentes hebreos que habían sido despojados. El capítulo 10 y el verso 34 nos dice que muchos de ellos habían perdido sus bienes por el Evangelio. Sin embargo, aquí Dios, el autor cita diciendo de que Dios mismo ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Eso debemos de recordarlo, aún en los tiempos difíciles. Dios no nos abandona. El Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Así que debemos de recordar que Dios es nuestra ayuda, aún en los momentos más difíciles que hay, sea por esta pandemia, sea por razones económicas, sea por razones morales, o sea porque simplemente como creyente el sistema del mundo nos aprieta más con toda esta pudrición. Entonces el Señor nunca nos abandona. ¿Quieres agregar más? Oh, good. That is good. En verso 7, ahora nos dice, ¿quieres leerlo ahí? Lee del verso 7 al 17. Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta y imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. Nosotros tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado, se queman fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Así que salgamos con él fuera del campamento y llevemos su deshonra, pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus pastores y respétenos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. No, note muy bien claramente. Esta versión, al igual que la Reina Valera 60, dice acuérdense de sus pastores. Otras versiones dicen de sus dirigentes, sean español o inglés. Aquí claramente que está hablando de aquellos que les predicaron el Evangelio, aquellos que aunque puede ser que alguien los trajo al Evangelio, como se hace en la iglesia claramente, alguien llega porque alguien lo invitó, o puede ser que alguien mismo lo evangelizó y lo trajo a Cristo, y llega a ser un hijo o hija espiritual de esa persona. Aún así, aquí habla de aquellos que les dieron la predicación, la enseñanza a ellos. Puede ser los que ya están muertos a lo mejor, o puede ser los que están ahí ahora. Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Noten lo que dice. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Claramente está hablando aquí de dirigentes. Estos dirigentes eran los presbíteros, los ancianos de la iglesia o los obispos.
Estos dirigentes eran un ejemplo para ellos. Lo fueron, a lo mejor alguno murió, pero los que siguen siendo para ellos sus pastores, deben de, dice, piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Claramente que hay pastores, hay dirigentes que no son un buen ejemplo. Y ese es el problema, de que la gente no piensa que el pecado trae descrédito al evangelio. Por eso el creyente, por eso como creyentes, como líderes, comenzando desde arriba, como líderes, dirigentes desde arriba hasta abajo, debemos recordar que debemos honrar a Dios en todo lo que hacemos, todos nuestros hechos, porque el pecado trae descrédito al evangelio, a los de afuera y aún a los de adentro. Entonces qué bueno es claramente que uno pueda pensar de alguien que tiene el recuerdo de aquel pastor que fue el primero que conoció, que vino ese pastor y puede imitar su fe. Y lo mismo en cuanto al presente. Esa es la importancia claramente de los dirigentes de la iglesia, los pastores, claramente que deben de ser un ejemplo en cuanto a su vida y en cuanto a su fe. Y claramente que esto aquí nos habla de algo. Y nos habla de algo, pero cuando vemos el versos que sigue, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hablando de la eternidad de Jesucristo, hablando de su divinidad, pero recordando que Jesucristo es el mismo que los dirigentes, los pastores, los predicadores que ellos tuvieron y que tienen ahora, predicaban a Jesucristo. Estos pastores, estos dirigentes son mortales y llegan a morirse. Sin embargo, Jesucristo es eterno, Él no se muere, Él sigue ahí. Aquí tenemos un ejemplo de la importancia de la predicación y de la enseñanza del evangelio por parte de los pastores, de los que dirigen la obra. Y es lo más importante que puede hacer el pastor, claramente es en cuanto a la enseñanza y la predicación. Lo demás que hace el pastor, la administración y todo lo demás, ir a ver a los enfermos o hablar con ellos o tantas otras cosas, es secundario. La predicación y la enseñanza es lo primero. ¿Algo más? Todo eso también nos lleva otra vez atrás. Piensan en los resultados de su conducta y imiten su fe. La fe de ellos, estos pastores, estos que enseñaron, que perseveraron en la fe. They persevered. En su conducta no se dejaron atrás, didn't fall behind. Imiten su fe, porque ellos, ellos están terminando la carrera, o ya terminaron la carrera, o están corriendo esa carrera y tienen fe y lo van a terminar. Y por eso, remember he said, fix our eyes on Christ. Ponemos nuestros ojos en Jesús. Correcto, tener fijo nuestros ojos en Jesús. Y nos está recordando, Jesucristo no cambia, right? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y después dice, no se dejan llevar por doctrinas diversas y extrañas. Cuidado con las cosas que te pueden sacar de la fe, sacar de la carrera, de perseverar en la fe. Watch out for those things. Y por eso es tan importante la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra y entender, personalmente, estudiar la palabra de Dios. Correcto. Vemos la importancia de la predicación y de la enseñanza por parte del pastor. Uh-huh. Y claramente, y la advertencia de no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es el deber de los pastores de enseñar la sana doctrina y luego advertirle a aquellos que se descarrían por causa de irse al error, advertirles lo que están haciendo. Entonces ese es el trabajo de los pastores, claramente, de velar por las almas de los demás, y es lo que leemos en el verso 17 más adelante. Entonces noten la diferencia una vez más. Aquí el autor sagrado ahora
menciona lo que viene siendo el verdadero sacrificio del creyente. Viene siendo con sacrificios de alabanza. No es con cosas externas o con ritos externos, sino es con lo que tenemos adentro. Entonces, haciendo esa comparación otra vez con el pacto antiguo y con el nuevo, ahora nos unimos con Cristo, quien fue ofrecido afuera en la cruz. Así nosotros nos unimos a Él, nos mantenemos unidos a Él. Y es como que entendemos claramente la vergüenza que Él pasó. Qué diferente claramente al pacto antiguo. Y claramente que recordando de que nosotros no somos de este mundo. Así dice en el versículo 14, pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Entonces ya el autor había mencionado eso de Abraham. Los ojos de estos patriarcas estaban puestos en el futuro, en el más allá, en realidad. Y entonces en esa ciudad, ¿cuál ciudad es esa? Esa ciudad es la Nueva Jerusalén. Es el lugar donde vamos a vivir con Cristo. Y nosotros debemos tener puestos nuestros ojos en Cristo. Acuérdense que el martes hablamos de no se deje tumbar porque un hermano de la iglesia o alguien se va para atrás, se va para el mundo o hace algo, o que alguien no le salude, que le niegue el saludo en la iglesia, o que tal vez el pastor no le dio la mano o no lo saludó. Vamos a mantener nuestros ojos puestos en Cristo. Amen. Solamente en Él. Él es quien murió por nosotros. Y así el versículo 17 dice: obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. So, claramente que los pastores tendrán que rendirle cuentas a Cristo. Es importante ver de que el pastor está puesto ahí por Dios, pero tendrá que rendirle cuentas a Dios. Por esa razón, si no están sometidos, entonces claramente que dice, y sin quejarse, de lo contrario, no será provechoso para ustedes. ¿Por qué razón? Porque a Dios no le agrada, claramente. Entonces no es provechoso que anden con quejas y otras cosas, porque ellos como pastores tendrán que rendirle cuentas a Dios. Y toda persona que se queja, entonces también tendrá que rendirle cuentas a Dios. ¿Algo más? That's one that people should probably highlight them. ¿Cómo? Es que a veces piensan, yo lo puedo decir porque soy hija de pastor, nieta de pastor y todo lo demás. Hay personas que piensan que el trabajo de un pastor es bien fácil. Let me tell you, it's not. Y han tenido estudios de pastores y han encontrado muchos pastores con la presión alta, con estrés, pastores tratando de hacer todas estas cosas. No es un trabajo fácil. ¿Por qué? Porque ellos tienen que rendir cuentas a Dios. En el trabajo yo tengo mi jefa, mi supervisora, yo tengo, estas personas que están arriba de mí. Imagínate que tu supervisor es Dios. Like, you don't get away with things, first of all. Es un trabajo difícil. Y no es un trabajo que tiene horas fijas. 8 to 5, 9 to 5, 8 a 5, días de vacaciones. Cosas pasan, la gente llama, piden oración, mandan textos. Los pastores siempre están ocupados y también oran por la iglesia. Oran porque son los pastores de esas personas. So, acuérdense que no es algo fácil y que debemos de respetar nuestros pastores y someternos. Y yo he hablado sobre esto, escuchamos esa palabra someterse y no es una palabra que nos gustamos mucho, especialmente en nuestra cultura. Submit to who? I don't submit to anybody.
I think for myself, pero cuando estamos hablando de el reino de Dios, pues, ¿qué dice la palabra, right? Que the last will be first. Los últimos serán primeros. primero. Tenemos que aprender a servir como Jesús llegó a servir. Okay, Mark 10:45. Él vino no a the Son of Man cannot to be saved, but to give his life. El Hijo del Hombre no vino para servir, sino para dar su vida en rescate. Okay, I got it in English, sorry. Entonces, tenemos que tener una actitud buena en la iglesia, en las cosas de Dios. No es algo tan fácil hacer todas las cosas. Y yo he visto, he visto a mi abuelo, he visto a mi papá, he visto a mi tío Juan, todas las cosas que ellos tienen que hacer, cómo oran, cómo trabajan por la obra de Dios. Y no hay un premio que puede dar las personas. No hay un premio que va a decir, okay, thank you for your hard work. El premio viene de Dios en el futuro. Y es porque ellos siguen permaneciendo, porque ellos están corriendo esa vida mirando a Jesús, como nosotros tenemos que correr mirando a Jesús. The one who gives us the prize at the end is God. We store up treasures in heaven. Nuestra riqueza, no, ¿es de riqueza? Si no acumulamos riqueza aquí en la tierra, Sí, sino que lo hacemos en el Allá. cielo, correcto. So, para mí es importante, a veces la gente no quiere obedecer a nadie. Hay personas que no quieren obedecer. Estamos en la iglesia, debemos de obedecer. Debemos de orar por nuestros pastores, los líderes de la iglesia, a respetar. We may not all agree on everything, pero debemos de respetar. Porque Dios es el que llama y pone a las personas en esos trabajos. No es un trabajo de hombre, es trabajo que Dios pone como ministerio. Okay, I'm done. Amen. My rant is over. Amén. Okay. El verso 18, oren por nosotros, pues estamos seguros de tener la conciencia tranquila y deseamos portarnos bien en todo. Pero note cómo pide oración. ¿Cuánto necesitamos la oración de los demás? Otra vez más, aclaramos de que la vida cristiana no es solitaria. La vida cristiana la vivimos con otros hermanos en la fe. Dice, oren por nosotros, pues estamos seguros de tener la conciencia tranquila y deseamos portarnos bien en todo. Pido especialmente sus oraciones para que pronto pueda volver a estar con ustedes. Entonces, la bendición final que ahora viene, a ver, Ana, ¿lo quieres leer ahora del 20 para abajo? Yes, the conclusion. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y haga en ustedes lo que a Él le agrada, por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas palabras que les he escrito como una breve exhortación. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Amén. Aquí menciona a Timoteo y nos dice que él había estado preso. Entonces, aquí pareciera ser como que es Pablo hablando una vez más, pero ya aclaramos de que en capítulo 2 el autor habla como no habla como uno de los apóstoles, como uno de los que vio a Cristo resucitado. So este no es Pablo. Pero cuando dice que los saluda, dice saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos. No quiere decir que él estaba en Roma. Él les envía saludos de los de Italia. Que la gracia sea con todos ustedes. Amén. Una vez más, un saludo a los pastores, a los dirigentes de la iglesia. Cuando aquí eran los presbíteros, los obispos. Y a todos los santos, que eso incluye a todos.
mostrando una vez más que la vida cristiana la vivimos en una comunidad cristiana, entre hermanos. No estamos solos. Dios no nos ha llamado a estar solos, a vivir una vida solitaria, sino que nos ha llamado a vivir en unión, en el cuerpo de Cristo, en una comunidad cristiana, en una iglesia local, que es lo que llamaríamos. Muy bien. ¿Algo más? I think it's a beautiful ending. Que el Dios de paz, ese Dios que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra. Why? ¿Para hacer qué? Para hacer la voluntad de Dios. Su voluntad, y hagan ustedes lo que a Él le agrada. Ahí está ese vivir con santidad, hacer lo que Dios quiere para nosotros, pero por medio de Jesucristo. That's beautiful. Amen. Ese poder que levantó a Jesús, resucitó a Jesús de la muerte. Jesús que está con nosotros, estamos en esta carrera, Jesús delante de nosotros, y tenemos el Espíritu Santo que nos da las fuerzas, que nos ayuda a vivir una vida en santidad. No es imposible, no es vivir en perfección, Exactamente. porque sí, siempre estamos haciendo errores. We're works in progress. No sé cómo decir eso en español. Somos una obra en progreso. There we go. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es funcionar, trabajar en nuestras vidas, hacernos más y más como Cristo. Pero es parte de esa vida cristiana, de correr la carrera, de perseverar, pero es por medio de Jesucristo. No lo hacemos nosotros mismos, lo hacemos por medio de Jesús. Y Él hizo todo eso para nosotros. What a conclusion to everything he says before about who Christ is. It's beautiful. Amen. I like it. Hermosa epístola, hermanos. Mhm. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Y pues claramente que vamos a seguir el estudio del martes. La semana que viene vamos a tener otro estudio. Vamos a comenzar otro estudio. Y entonces seguimos estudiando la palabra de Dios y los animamos a que se unan con nosotros, a que compartan este estudio con otros, ahí en Facebook o en Instagram, como ustedes quieran, para que otros también puedan oírlo. Así que Dios les bendiga. Que la paz de Dios los acompañe. Vamos a orar por las peticiones, solamente que siempre hacemos el martes. Y tenemos aquí algunas peticiones. Tenemos, como siempre, al hermano Jorge Rivera. Tenemos, como he estado pidiendo por mi vecino Larry, que es un hombre mayor y que está en un, ¿cómo se llama?, convaleciente. Él Oh, wow. no puede caminar. De pronto los médicos en realidad no saben qué es lo que tiene del todo. El hermano Oscar. El hermano Oscar El esposo Sosa de Ruth. estuvo en el hospital por unos 2 días. Era el esposo de Ruth. Se dijo al principio que era un ataque al corazón, un infarto. La esposa dice ahora que el médico no cree que fue eso, pero todavía el pecho le duele. Ya lo enviaron a la casa, pero lo enviaron a ver a su médico. Algo no está trabajando bien ahí. Así que vamos a orar por Oscar Sosa y por todas las peticiones, claramente. Es Gaby's birthday today. Y She just keeps coming in with new ones, huh? Happy birthday, Gabby. Gaby, Dios te bendiga. Felicidades. Felicidades. Espero que nos estés viendo. Dios te bendiga, Gaby. Y no solamente Gaby, sino a todos los que cumplen años. Que Dios los bendiga. También el hermano Jesse me pidió una oración. Y en este momento no tengo el nombre. Se me quedó allá en la iglesia. Una señora que tiene a su nieta diagnosticada con problemas de riñones. Ya le están dando diálisis. Una nieta, creo que es 12 años. Es algo triste. Y la mamá de la nieta la deportaron para Tijuana. Entonces la abuela está tratando de arreglar ese problema ahora. Pero imagínense que se le agregó al problema otro problema más. Así que es una familia necesitando la ayuda del Señor. Y todas las peticiones, hermanos, que usted tenga, vamos a traerlas todas aquí al pie de la cruz y vamos a orar. A ver, Anet. Amen.
Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, que podemos estar aquí estudiando tu palabra. Gracias por esta palabra. Gracias porque tú ministras a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Gracias porque debemos de permanecer en la fe, correr la carrera y poner nuestros ojos en ti, Jesús. Y ahora sabemos, Señor, que tú eres fiel. Aquí nos dijo la palabra que Jesús, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y este mismo Jesús que sanó a los enfermos en ese tiempo, tú lo puedes hacer otra vez. Yo sé que no hay nada imposible para ti. Y te pido en el nombre de Jesús por cada persona que está enferma en este momento, Señor. Nuestros hermanos, las personas que mi papá dijo por nombre, Señor, que están pasando por problemas, enfermedades físicos, Señor. Sabemos que tú eres nuestro doctor, que sobre esa cruz, Jesús, tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros pecados. Y yo sé que no hay nada imposible para ti, Señor. So pedimos en el nombre de Jesús por tu mano sanadora, Señor, en cada cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por las personas que están pasando tiempo de depresión, de ansiedad. Sabemos que tú eres nuestra paz, en el nombre de Jesús. Te pido por nuestras familias, nuestros matrimonios, Señor, por nuestros hijos, nuestros jóvenes, en el nombre de Jesús. Te pido por nuestros maestros, Señor, todo lo que está pasando, por nuestra iglesia, por cada servicio que vamos a tener esta semana, Señor, por nuestras ciudades, este estado, por este país, Señor. Ponemos todo esto en tus manos y sabemos que tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso. El Dios que nos ve, el Dios que escucha nuestras peticiones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Mañana miércoles, recuerden, cultos de hogar virtuales. El jueves tenemos nuestro culto 7 de la noche. Ahí los vemos. Vayan con Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén.